A continuación en este video estaré presentando la práctica 5 llamada dispositivos optoelectrónicos, la cual consta de un circuito con una fuente de corriente directa conectado a una resistencia de 330 ohms y a un diodo emisor de luz LED color rojo, la cual estará variando su voltaje de 0.4 volts hasta 2.6 volts. Y para comenzar, tengo la conexión en el circuito con la variación de 0.4 volts, donde al medir el voltaje en el LED arroja un resultado igual al de la fuente, cumpliendo la condición de voltaje de entrada es igual al voltaje medido. Igual para el siguiente circuito, donde la fuente es de 0.6 volts, arrojando el voltaje en el diodo LED del mismo resultado de este acá y cumpliendo la condición mencionada anteriormente. Igualmente para la variación de 0.8 volts, y en la de aquí en esta se acerca, es mínima la diferencia, pero se diría que sería lo mismo. Igual para la de 1.2, el voltaje medido es el mismo voltaje aplicado en la fuente. Aquí el voltaje de entrada es de 1.6 volts y la corriente es muy poca, y esto quiere decir que el diodo LED todavía no alcanza a encender, ya que el voltaje en él no alcanza a 1.6 volts y la corriente se denominaría nula. Aquí vemos que su corriente aumentó, no mucho, pero solo una pequeña parte, pero que el voltaje sigue siendo de 1.6. En los 2 volts, el voltaje aumenta y la corriente también, lo cual quiere decir que el LED está tomando señales de vida. En las últimas 3 variaciones de voltaje, la corriente aumentó con medida y el voltaje en el LED se sostuvo desde los 1.56 volts. Aquí en los cálculos matemáticos se muestra la tabla de valores con la variación de voltaje y la corriente obtenida, por lo que son datos obtenidos de los cálculos hechos teóricamente. Esta parte son los cálculos para la corriente cuando era cero, y que sería lo mismo por la condición mencionada anteriormente, ya que al restarlas daba cero. El voltaje de la fuente menos el voltaje obtenido en el diodo LED. Y aquí en esta parte se muestran los cálculos y resultados cuando se empezaron a ver cambios en el LED y conforme cambiaba su corriente, eran señales que el LED lograría encender. Los cambios se empezaron a ver cuando se aplicó el voltaje de 1.6, después a 1.8, 2 volts, 2.2 volts, 2.4 y 2.6. Y para continuar con la segunda parte de la práctica, se dice que existen varias aplicaciones de los diodos LED y una de ellas es el display de 7 segmentos. Yo aquí utilicé un display de 7 segmentos verde. Se dice que esta parte de las resistencias forman el ánodo porque están conectados entre sí y la parte de acá de arriba del display es el cátodo. Ahí como se puede ver, se ha formado el número 0, el 1,
Y para concluir con esta práctica, se puede decir que se ha logrado comprender el funcionamiento del diodo emisor de luz y el display. Sea el color del LED, será el voltaje a aplicar. El de esta práctica comenzó a dar señales a los 1.6 volts, pero para ser exactos, lograría encender a los 1.8 volts. El display de 7 segmentos está formado por 7 LEDs y lo único que se tiene que hacer es apoyarse de una hoja de datos para formar los números y letras.